Había un tiempo en que sus lágrimas lo perseguían como un recordatorio del dolor que él mismo provocó. Pero ahora, el silencio que ella guarda es un abismo imposible de dominar. Algo cambió en su mirada. Ya no suplica, ya no tiembla, ya no espera. Y esa frialdad, tan inesperada, tan impenetrable, despierta en él un temor que jamás quiso admitir. Porque cuando el corazón deja de llorar, empieza a decidir, y en esta noche una verdad sepultada amenaza con salir a la luz, obligando a ambos a enfrentar un destino que podría destruirlos o unirlos para siempre. Cuéntame, ¿desde dónde escuchas esta historia? ¿Y qué es lo que más te fascina de los romances de época? En las sombras doradas de Nueva York, en 1885, el aire de la mansión Vanderbilt se cargaba de un silencio que cortaba como el filo de un cuchillo. Sophia Harrington, con su vestido de seda azul marino ceñido a la cintura por un corsé que acentuaba su figura esbelta, caminaba por el salón principal como una reina destronada. Sus ojos, antes llenos de lágrimas por el hombre que la había herido, ahora brillaban con una frialdad glacial. No lloraba más, no por él. Ethan Vanderbilt, el magnate de los ferrocarriles, el rey indiscutible de la Gilded Age, la observaba desde el umbral, su frac negro impecable, contrastando con el sudor que perlaba su frente. «¿Por qué me miras así, Sofía?», murmuró él, su voz ronca rompiendo el eco de los candelabros de gas que parpadeaban como estrellas moribundas. Ella se detuvo, giró lentamente, y su labio se curvó en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Porque ya no importas, Ethan. Tus promesas rotas se evaporaron con el humo de tus locomotoras». El corazón de él latió con furia. Esa mujer que una vez se derrumbó en sus brazos sollozando por un amor que él mismo había pisoteado en pos de sus ambiciones, ahora lo enfrentaba como a un extraño. Y esa indiferencia lo volvía loco, completamente loco. Imagina el peso de un imperio construido sobre rieles de acero, pero derrumbándose por el hielo en el corazón de una sola mujer. Sofía, hija de un modesto comerciante de telas ascendido a la alta sociedad por un matrimonio fallido, había aprendido a endurecerse. Sus guantes de encaje blanco ocultaban manos que temblaban no de debilidad, sino de una rabia contenida. Recordaba las noches en que él la dejó sola, persiguiendo fortunas en las salas de juntas de Wall Street, mientras ella lidiaba con los chismes de las damas de la élite que la tachaban de arribista. «Eres mi debilidad», le había dicho él una vez en un baile bajo los cristales de un chandelier, pero las palabras se habían convertido en polvo. Ahora, en esa velada de otoño, con el viento ululando contra las ventanas altas, Ethan se acercó. Su bastón de ébano golpeaba el suelo de mármol como un pulso acelerado. «Sofía, por favor». Ella levantó la barbilla, su collar de perlas brillando como lágrimas congeladas. «Por favor, ¿qué? ¿Que vuelva a ser la tonta que eras para ti?» El salón, lleno de invitados con trajes de cola y levitas, parecía contener la respiración. Un violinista en la galería superior pausó su arco y el silencio se espesó. Ethan sintió el mundo girar. Esa frialdad, esa armadura que ella había forjado de su dolor, lo desarmaba más que cualquier escándalo en los periódicos. Sofía se alejó hacia el balcón, donde la ciudad bullía abajo. Carruajes traqueteando por Fifth Avenue, faroles de gas iluminando las fachadas de piedra caliza. El Hudson serpenteaba en la distancia, testigo mudo de fortunas hechas y rotas. Ella apoyó las manos en la barandilla fría, inhalando el aroma a carbón y jazmín de su propio perfume. No lloraría, no más. Había sobrevivido a la traición de Ethan, a sus aferes con herederas europeas, a las noches en que él priorizaba sus tratos con banqueros sobre su lecho conyugal.
Su matrimonio, arreglado por conveniencia familiar, se había agriado como vino echado a perder, pero Ethan no podía dejarla ir. Su imperio, vasto como los raíces que unían Chicago a la costa, palidecía ante la pérdida de ella. «Te necesito», susurró él a su espalda, su aliento cálido contra su nuca. Sofía se tensó, pero no se volvió. «Necesitas control, Ethan, no a mí». En ese instante, un mayordomo anunció la llegada de un invitado inesperado. Alexander Thorne, el rival de Ethan en los negocios del acero, un hombre de ojos astutos y sonrisa viperina. Thorne, con su chaleco de brocado y cadena de reloj de oro, inclinó la cabeza hacia Sofía. «Señora Harrington, un placer verla tan serena». El corazón de Ethan se aceleró. ¿Qué trama se tejía en las sombras de esa noche? Sofía, con su frialdad como escudo, acababa de encender una chispa que amenazaba con incendiar todo, y él, el magnate invencible, se sentía más vulnerable que nunca. Podría romper esa barrera de hielo antes de que Thorne la reclamara, o peor, antes de que ella se perdiera para siempre. Imagínate el suspense colgando en el aire como niebla del río. Esta es solo la comienzo de una tormenta que sacudirá los cimientos de la alta sociedad neoyorquina. Si esta historia te ha atrapado desde el primer instante, suscríbete al canal para no perderte ni un giro. Y en los comentarios, dime de qué ciudad y país me estás viendo. Tu voz cuenta para más relatos como este. Sofía retrocedió un paso, su falda susurrando contra el suelo. El salón revivió con murmullos, pero ella solo oía el latido de su propio corazón, firme por primera vez en años. Ethan la siguió con la mirada, su mente un torbellino de celos y arrepentimiento. Esa noche, bajo las luces titilantes, nació una batalla no por dinero o poder, sino por un alma que él había dejado escapar. Y la frialdad de Sofía lo consumía, como un fuego lento que devora desde adentro. La mansión, con sus tapices importados de París y retratos de antepasados severos, parecía conspirar en silencio. Una doncella pasó con una bandeja de cristal, ofreciendo champán burbujeante, pero Sofía declinó con un gesto. No bebería esa noche, no cuando el pasado acechaba en cada sombra. Recordó el día de su boda, 3 años atrás. Ella de 19, radiante en satén blanco, él de 28, prometiendo un futuro de opulencia. Pero las promesas se rompieron con su ascenso, cuando Ethan se sumergió en el frenesí de la era dorada, dejando que rivales como Thorne erosionaran los bordes de su unión. Ahora Thorne se aproximaba, su voz suave como terciopelo. «El invierno en Nueva York es cruel. ¿No es así? Pero usted parece inmune a su frío». Sofía lo miró, evaluándolo. Alto, con patillas recortadas y un aire de depredador calculador, representaba todo lo que Ethan combatía. La astucia sin escrúpulos. «El frío forja carácter, señor Thorne», respondió ella, su tono neutro pero afilado. Ethan, desde unos pasos atrás, apretó los puños. Esa interacción inocente lo enloquecía. ¿Cuánto tiempo más podría soportar esa distancia? La velada avanzaba, risas forzadas, valses tocados en un piano de cola, el tintineo de copas. Pero para Sofía era el preludio de algo mayor. Su frialdad no era venganza, era supervivencia, y en los ojos de Ethan brillaba el pánico de un hombre que por primera vez temía perder lo único que realmente importaba. La noche se cerraba, prometiendo revelaciones que romperían el velo de la alta sociedad. ¿Sobreviviría su amor al hielo que ella había invocado? ¿O se derretiría todo en llamas? Al día siguiente, el sol de octubre se filtraba a través de las cortinas de damasco en la residencia de los Harrington, en la Quinta Avenida. Sofía se levantó temprano, como dictaba la rutina de una dama de su posición.
Su habitación, adornada con papel tapiz floral importado de Inglaterra y un tocador de caoba pulida, olía a lavanda seca y a la cera de las velas de la noche anterior. Se sentó frente al espejo, mientras su doncella Elisa, de manos hábiles y acento irlandés suave, le cepillaba el cabello castaño hasta dejarlo en un moño alto y ordenado, sujeto con peinetas de carey. «¿Dormisteis bien, señora?», preguntó Elisa, ajustando el vestido del día. Un traje de lana gris con mangas abullonadas y un cuello alto de encaje, típico de la moda de 1885. Sofía asintió, aunque el sueño había sido inquieto. «Bastante bien, gracias. Hoy hay que preparar el té de la tarde». Su voz era calmada, pero en el fondo bullía esa frialdad que había descubierto como armadura. Ya no era la joven ingenua que lloraba por las ausencias de Ethan. Ahora, a sus 22 años, navegaba la alta sociedad neoyorquina con la precisión de un reloj suizo. Abajo, en el comedor, su padre, el señor Elias Harrington, un hombre de 55 años, con bigote canoso y levita de lana negra, leía el New York Times a la luz de una lámpara de gas. Elías había ascendido de tendero de telas en Brooklyn a socio de una firma importadora, gracias a alianzas astutas en la era de los Vanderbilt y los Astor. Pero su matrimonio con la difunta madre de Sofía, una dama de Nueva Inglaterra, había sido el puente a este mundo de opulencia. «Buenos días, hija», dijo él, doblando el periódico. «Anoche en la mansión. ¿Todo en orden con el señor Vanderbilt?». Sofía se sirvió té de una tetera de plata, el vapor elevándose como un suspiro contenido. «Todo como siempre, padre. Conversaciones superficiales y bailes que no llevan a nada». Elías la miró por encima de sus gafas. Sabía de las grietas en su matrimonio arreglado. Ethan, con sus 29 años y su imperio de ferrocarriles que serpenteaba desde Nueva York hasta las praderas del oeste, era un socio valioso, pero un esposo distante. «No olvides el almuerzo con la señora Astor hoy. Ella dicta las invitaciones a los bailes de invierno. Una palabra en contra y estamos fuera del círculo». Sofía sorbió su té, el sabor amargo recordándole las infusiones que compartía con Ethan en sus primeros meses de casados. Aquellos días, él llegaba a casa con ramos de rosas de los invernaderos de Long Island, prometiendo un futuro sin las sombras de Wall Street. Pero el auge de la Gilded Age lo había cambiado. Reuniones eternas en clubes como el Union League, donde hombres de frac y puros negociaban fortunas en acero y carbón. Ella, relegada a las veladas sociales, había aprendido a sonreír ante los chismes. Las esposas de los magnates son como joyas en vitrina, le había dicho una vez la señora Vanderbilt, con su abanico de plumas agitándose. «Brillan, pero no se mueven solas». El carruaje las esperaba afuera, un landau negro con cojines de terciopelo y caballos ensillados por mozos uniformados. Sofía subió, ajustando su sombrero de ala ancha con velo de tul. La ciudad bullía. Vendedores ambulantes, gritando titulares de periódicos, mujeres con parasoles esquivando charcos de lluvia reciente y el traqueteo de tranvías tirados por mulas. En el trayecto a la mansión Astor, pasó por las fachadas de piedra arenisca de las casas señoriales donde la élite neoyorquina desplegaba su etiqueta impecable. Visitas formales entre las 2 y las 5, cartas de presentación en papel timbrado y un vocabulario que evitaba lo vulgar. La señora Caroline Astor, reina indiscutible de la sociedad con sus 400 invitados selectos por temporada, recibió a Sofía en su salón de té, rodeada de damas en vestidos de tafetán con crinolinas sutiles. «Señora Harrington, qué placer», dijo la anfitriona, su collar de diamantes centelleando bajo la luz de los apliques de gas. «Cuénteme de su esposo. Ethan está expandiendo sus líneas, ¿verdad? Dicen que rivaliza con los Gould».
Sofía respondió con gracia, ocultando el nudo en su garganta. Sí, siempre ocupado con el progreso. Pero en su mente revivía la escena de la noche anterior, la llegada de Alexander Thorne, ese hombre de ojos grises y sonrisa calculada, cuya fortuna en acerías amenazaba los contratos de Ethan. Mientras las damas charlaban de óperas en el Academy of Music y de la próxima subasta de arte en Christie's, Sofía sintió una punzada. Una de las invitadas, la joven viuda Margaret Lang, se inclinó hacia ella. Oí un rumor anoche. Thorne busca alianzas. ¿Cree que intentará algo con Vanderbilt? Sofía palideció bajo su polvo de arroz. Rumores son solo viento, señora Lang. Pero el comentario se clavó como una espina. Thorne, con su reputación de negociador implacable, había sido visto en clubes exclusivos, susurrando ofertas a inversionistas descontentos con Ethan. De regreso a casa, el carruaje traqueteaba por la avenida y Sofía miró por la ventanilla. El Hudson brillaba a lo lejos, cargado de vapores fluviales que transportaban bienes del interior. Su vida era esta, un baile eterno de apariencias, donde una esposa debía ser discreta, elegante y nunca cuestionar las ambiciones del esposo. Pero esa frialdad que había cultivado la protegía. Ya no lloraba por las cartas no respondidas de Ethan, ni por las noches en que él volvía oliendo a tabaco y whisky de salas de póker. Al atardecer, un mensajero llegó a la puerta, una nota sellada con cera roja entregada por un chico de librea. Sofía la abrió en el estudio, su padre ocupado con libros de contabilidad. «Estimada señora Harrington», leía, «me complació verla anoche. Hay asuntos que podrían interesarle, más allá de los rieles de su esposo. Reúnase conmigo en el parque mañana, discretamente. Alexander Thorne». Su pulso se aceleró. Una trampa. Una oportunidad. El papel tembló en su mano enguantada. Ethan, en ese momento, cabalgaba de regreso de una junta en el ferrocarril, ajeno a la nota. Pero el viento otoñal llevaba ecos de intriga. Sofía guardó el mensaje en su corpiño, el corazón latiéndole con una mezcla de temor y curiosidad. ¿Aceptaría el encuentro, rompiendo el velo de su mundo ordenado? ¿O esa frialdad se resquebrajaría antes de tiempo, arrastrándola a un torbellino que ni siquiera Ethan podría detener? La tarde se cerraba, y con ella las primeras sombras de una tormenta que se avecinaba. El sol de la mañana siguiente se elevaba perezoso sobre Central Park, tiñendo las hojas otoñales de un rojo furioso que recordaba la ira contenida en el pecho de Sofía. Ella caminaba por el sendero empedrado, su vestido de paseo de lana azul, con mangas ajustadas y falda acampanada susurrando contra la grava. El sombrero de fieltro ancho sombreaba su rostro, pero no podía ocultar el pulso acelerado bajo su guante de cabritilla. La nota de Alexander Thorne quemaba en su bolsillo secreto, un secreto que ya rompía las reglas invisibles de su mundo. ¿Cómo había llegado a esto? Una esposa de magnate no se reunía en secreto con rivales, pero la curiosidad, aliada a esa frialdad que la blindaba, la impulsaba adelante. Thorne esperaba junto a un banco de hierro forjado bajo la sombra de un roble centenario. Su figura alta, envuelta en un úlster gris de lana pesada y sombrero hongo, exudaba esa confianza depredadora que lo había hecho rico en las acerías de Pittsburgh. Al verla, inclinó la cabeza con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. «Señora Harrington, gracias por venir. Discreción ante todo, como dicta nuestra época». Sofía se detuvo a unos pasos, su bastón de paseo golpeando el suelo con deliberada firmeza. El parque bullía con niñeras empujando cochecitos y caballeros paseando perros. Pero en ese rincón apartado, el aire se espesaba. «Señor Thorne, su nota fue inesperada. Si esto es un juego de negocios, no participo». Él rió suavemente.
Un sonido que evocaba el roce de monedas en una caja fuerte. No es un juego, Sofía. Permítame llamarla así, ya que su esposo y yo compartimos más que rieles. Extendió un sobre lacrado, su sello de cera roto como una promesa incumplida. Lea. Es un extracto de los libros de Ethan, deudas ocultas en sus expansiones al oeste, inversionistas furiosos, contratos que se deshacen como humo. Ella tomó el sobre con manos temblorosas, pero su expresión permaneció gélida. Desdobló el papel, los números bailando ante sus ojos, préstamos de bancos europeos, garantías firmadas en su nombre como esposa, un lazo que la ataba a las ambiciones de él. Esto es auténtico. Thorne asintió, su cadena de reloj de oro centelleando al sol. Lo obtuve de un contable descontento. Ethan lo ha escondido para no manchar su reputación en los clubes de Wall Street. Pero si se revela, no solo él cae. Usted, como firmante, será arrastrada al barro. Calumnias, vetos sociales. La señora Astor no invita a deudores. El mundo de Sofía se tambaleó. Recordó las noches firmando documentos a ciegas, confiando en Ethan mientras él construía su imperio. Ahora, esa confianza se rompía como un raíl defectuoso. Hesitó, el sobre arrugándose en su puño. ¿Y usted, qué gana con esto? ¿Destruir a mi esposo? Thorne se acercó un paso, su voz bajando a un susurro conspirador. Alianza, únase a mí. Mi red de acero complementa sus ferrocarriles. Propongo un contrato. Usted convence a Ethan de una fusión o si no. Revelo todo en la próxima junta de la bolsa. Será un escándalo que eclipse los bailes de invierno. Sofía retrocedió, el corazón martilleando. El costo social era real. Ostracismo de las damas, murmullos en las catedrales dominicales, quizás hasta la pérdida de la casa familiar en la Quinta Avenida. Su padre, Elías, dependía de lazos con Vanderbilt para su firma de importaciones. Pero aceptar significaba traicionar a Ethan, o peor, manipularlo desde las sombras. No soy una pieza en su tablero, señor Thorne. Esto rompe todo lo que soy. Él sonrió, implacable. En esta era dorada, todos lo somos. Piense en el precio de la lealtad ciega. Mañana, en el Union League Club, Ethan anunciará una nueva línea. Si no actúa, el rumor se esparcirá como pólvora. Ella giró sobre sus talones, el sendero pareciendo interminable. El parque, con sus vendedores de castañas asadas y el eco distante de un organillo, se volvía un laberinto de decisiones imposibles. De regreso a casa, el carruaje la mecía como una cuna traicionera. En el estudio, Elías la miró con preocupación al ver su palidez. «Hija, ¿qué te aflige? El almuerzo con Astor». Sofía negó, ocultando el sobre en su escritorio de caoba. «Nada, padre. Solo el peso de las expectativas». Él, mentor en su mundo de números y alianzas, le tomó la mano. La sociedad es un río caudaloso. Nada contra la corriente, o te ahoga. Pero el incidente había roto su status quo. Esa tarde, una carta llegó de Ethan. «Querida Sofía, cena en casa esta noche. Hay noticias del ferrocarril que cambiarán todo». Su caligrafía firme contrastaba con el caos en su mente. Thorne había delimitado las líneas. Él, el antagonista astuto con aliados en las sombras financieras, Elías, un posible mentor si confiaba en él, y Ethan, ciego a la tormenta. La vigilancia pública era asfixiante, un paso en falso, y los periódicos como el Herald la pintarían como cómplice de ruina. Al anochecer, Ethan llegó, su levita polvorienta del viaje, ojos brillantes de triunfo. «Sofía, hemos asegurado fondos para extender a San Francisco. Seremos invencibles». Ella lo miró, la frialdad agrietándose por un instante. Lo besó en la mejilla, un gesto mecánico, mientras el sobre ardía en su pensamiento. «Felicidades, esposo. Pero, ¿y las deudas?
Él frunció el ceño, desconcertado. Manejadas. ¿Por qué preguntas? El silencio se espesó, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared. Esa noche, en la cama con dosel de brocado, Sofía yacía despierta, el Hudson rugiendo en la distancia como un tren desbocado. La ruptura era inminente. Aceptar el llamado de Thorne significaba un mundo nuevo de intrigas y protocolos secretos, donde las alianzas se forjaban en susurros y las deudas dictaban destinos. Pero rechazarlo. El escándalo la arrastraría. Al alba se levantó, vistiéndose con un robe de chambre de seda. Debía decidir, revelar todo a Ethan, arriesgando su furia, o jugar el juego, alterando para siempre su unión frágil. Y mientras el sol se alzaba, un mensajero de Thorne dejó otra nota en la puerta. El tiempo apremia, elija o elijo yo. Sofía la leyó, el pulso latiendo como un ultimato. El status quo se había hecho añicos, forzándola a una elección que la cambiaría todo. ¿Podría Ethan salvarla de esta telaraña o su frialdad se convertiría en el arma que lo destruiría a él? La mañana avanzaba y con ella el primer paso hacia un abismo irrevocable. La tarde siguiente al encuentro en el parque, el salón de té en la mansión de la señora Astor bullía con el murmullo de las damas de la alta sociedad neoyorquina. Sofía entró con paso medido, su vestido de merino gris perla con mangas gigot infladas y un corsé que realzaba su silueta esbelta, típico de la moda de 1885. El sombrero de ala ancha con plumas de avestruz aún sombreaba su rostro pálido, pero no podía ocultar el peso del sobre de Thorne, guardado como un secreto ardiente en su ridículo de seda. El aire olía a té de Darjeeling y a los perfumes florales de las invitadas, un velo de civismo que ocultaba las dagas de los chismes. Caroline Astor, sentada en un sofá de damasco rojo como una reina en su trono, la saludó con una inclinación de cabeza. «Señora Harrington, qué oportuna. Únase a nosotras. Hablamos de la próxima gala en el Metropolitan Opera House». Sofía se acomodó en una bergère de caoba, aceptando una taza de porcelana fina de manos de una sirvienta. Alrededor, rostros conocidos, la viuda Lang con su collar de esmeraldas, la joven heredera Beatrice Lowell en tafetán azul y un puñado de esposas de banqueros, todas con guantes de encaje hasta el codo y abanicos que agitaban como alas nerviosas. Pero los ojos de Sofía escaneaban la habitación, midiendo la aceptación en ese foro semipúblico donde una palabra podía elevar o hundir reputaciones. La conversación fluyó como el Hudson en marea baja. Modas de París, escándalos leves en los círculos de los Gould y el auge de los ferrocarriles. Su esposo, el señor Vanderbilt, es un visionario, comentó Beatriz, sorbiendo su té con una sonrisa coqueta. Dicen que su nueva línea al oeste rivalizará con el transcontinental. Sofía asintió, su voz serena como un lago helado. Ethan siempre mira hacia el horizonte. El progreso no espera. Pero por dentro, el extracto de deudas la carcomía. ¿Cuántas de esas damas sabían de las grietas en el imperio de su marido? La fricción de clase surgió sutil, como un roce de seda rasgada. La señora Lang se inclinó, su abanico deteniéndose. Aunque querida Sofía, algunos murmuran que las expansiones de Vanderbilt llevan cargas pesadas, inversiones europeas, ¿no? Uno debe ser cauteloso en estos tiempos dorados. El salón pareció contraerse. Una humillación sutil, envuelta en preocupación fingida. Las miradas se volvieron hacia Sofía, evaluándola. ¿La esposa leal o la cómplice de un magnate endeudado? Ella sintió el calor subir a sus mejillas, pero su frialdad actuó como escudo. Los murmullos viajan más rápido que los trenes, señora Lang, pero las fortunas se construyen con visión, no con cotilleos. Un silencio cayó, roto solo por el tintineo de cucharillas,
Astor intervino con gracia, cambiando el tema a las próximas subastas de arte, pero el daño estaba hecho. Sofía era la forastera, hija de un comerciante ascendido, no sangre azul como las demás. Esa fricción la pinchaba, recordándole su lugar precario en esa jerarquía de perlas y protocolos. Desde la puerta entreabierta, Ethan observaba. Había llegado temprano, su levita negra impecable y corbata de seda anudada con precisión, alertado por un mensajero de la reunión. No entró de inmediato. En cambio, se quedó en las sombras del pasillo, su bastón de ébano apoyado contra la pared. Ver a Sofía bajo ese escrutinio lo tensaba como un raíl estirado. Cuando Lalande insistió con un comentario velado sobre esposas que firman sin leer, él dio un paso adelante. «Damas», dijo con voz firme, irrumpiendo como un convoy imparable, «permítanme aclarar, mis asuntos están en orden, y mi esposa, Sofía, es la brújula que guía mi norte». Su defensa fue mínima, un gesto público que rozaba lo necesario, pero sus ojos se clavaron en ella con una intensidad que hablaba de más. Un microgesto. Su mano rozó la de Sofía al inclinarse para servirle más té, un toque fugaz que envió una chispa a través de su guante. Sofía levantó la vista, sorprendida. Ese roce, cálido y breve, era el primer avance emocional desde su frialdad. No era pasión declarada, solo un silencio compartido en medio del caos social, donde sus dedos se demoraron un segundo de lo debido. «Gracias, Ethan», murmuró ella, su voz suavizándose por un instante. Él asintió, un atisbo de vulnerabilidad en su mandíbula tensa. «Siempre, Sofía». Las damas ahogaron exclamaciones educadas, y Astor sonrió, aprobando la escena. Pero en las sombras del pasillo, una figura se movía. Alexander Thorne, disfrazado de invitado tardío, observaba con ojos astutos. Su chaleco de brocado dorado relucía bajo la luz de gas, y una sonrisa viperina curvaba sus labios. No actuó aún, solo registró el momento, planeando su próximo movimiento desde las tinieblas de los negocios rivales. En ese respiro, Sofía notó un objeto sobre la mesa de té. Un broche de oro antiguo, con un camafeo de concha tallada que representaba un lazo entrelazado. Pertenecía a Astor, quien lo dejó caer al gesticular. Sofía lo recogió, sus dedos rozando la superficie fría. «Un símbolo de uniones duraderas», comentó la anfitriona recuperándolo. Pero para Sofía inició un arco emocional. Recordaba el anillo de compromiso de Ethan, similar en su promesa rota. Lo guardó en su mente como un talismán, un recordatorio de que las alianzas podían rehacerse. El avance con Ethan se profundizó en ese silencio posterior, mientras caminaban juntos hacia el carruaje. Sus hombros se rozaron en el umbral, un gesto de cercanía que derretía un hilo de su hielo. Sin embargo, la prueba social no terminó en victoria total. Al anochecer, un mensajero entregó el New York Herald a la puerta de los Harrington. En la página social, un comentario velado. En el té de Astor, tensiones sutiles rodean a la señora Vanderbilt, cuya frialdad intriga tanto como las deudas de su esposo. El escándalo se filtraba, una consecuencia visible que amenazaba con manchar su nombre. Sofía leyó el artículo a la luz de una lámpara de queroseno, su rostro endureciéndose de nuevo. Ethan, a su lado, maldijo en voz baja. «¿Quién filtra esto?» «Thorne». Ella lo miró, el broche simbólico aún fresco en su memoria. Pero el gancho de la intriga se cerraba. ¿Cuánto tiempo antes de que Thorne actuara en las sombras, convirtiendo ese roce de esperanza en una trampa letal? La noche caía sobre la Quinta Avenida, y con ella la promesa de una fricción que escalaría a llamas. La lluvia azotaba las ventanas de la mansión Vanderbilt como un torrente furioso.
confinando a Sofía y Ethan en las profundidades de la casa durante esa tarde de noviembre de 1885. El viento aullaba desde el Hudson, cerrando las puertas del mundo exterior y obligándolos a un encierro que parecía orquestado por el destino. Sofía se había refugiado en la biblioteca, un santuario de estanterías de roble oscuro cargadas de volúmenes encuadernados en cuero, donde el aroma a papel viejo y cera de vela luchaba contra la humedad que se colaba por las rendijas. Vestida con un traje de casa de lana azul oscuro, con mangas ajustadas y un chal de cachemira sobre los hombros, se acurrucó en un sillón orejero junto al fuego crepitante de la chimenea. El artículo del Herald aún quemaba en su mente, un veneno sutil que Thorne había inyectado en la sociedad. Ethan entró sin anuncio, su úlster chorreante dejando charcos en el suelo de parquet. Sacudió el sombrero hongo, revelando mechones oscuros pegados a la frente, y su rostro, marcado por líneas de fatiga de 30 años de batallas comerciales, mostraba una vulnerabilidad inusual. Sofía, no pude ir a la oficina con esta tormenta. El carruaje se atascó en el barro de la avenida. Ella levantó la vista de un libro de poesía de Longfellow, su expresión gélida intacta, pero el encierro forzaba una proximidad que no podía ignorar. Siéntate, Ethan. El fuego secará tu ropa antes de que cojas un resfriado. Su voz era neutra, pero el gesto de indicarle el sillón opuesto era un puente tentativo sobre el abismo entre ellos. Se sentaron en silencio al principio, el rugido de la lluvia como un telón que aislaba su mundo. Ethan se inclinó hacia adelante, removiendo las brasas con un atizador de hierro. Ese artículo es Thorne, lo sé. Está moviendo piezas en las sombras como un lobo acechando un rebaño. Sofía cerró el libro con un chasquido suave, el objeto simbólico del broche de Astor, aún fresco en su memoria, pero ahora reemplazado por el peso del sobre de deudas que guardaba en su escritorio. No es solo él. Nuestra vida es un tablero donde todos calculan movimientos, incluyéndote a ti. Las palabras salieron afiladas, pero el confinamiento las suavizaba, obligándolos a mirarse sin escapatoria. Ethan suspiró quitándose los guantes de cuero y revelando manos callosas de firmar contratos interminables. Tienes razón, he sido un tonto, Sofía. Esta frialdad tuya me desarma más que cualquier rival. Se levantó, acercándose a un estante donde reposaba un viejo violín, herencia de su padre, un inmigrante holandés que había llegado a Nueva York con nada más que sueños y esa caja de madera. Lo tomó con cuidado, como si tocara un fantasma. Mi padre tocaba esto en las noches frías de Brooklyn, antes de que construyera su primer muelle. Decía que la música desnuda el alma, quita las máscaras de los magnates. Afinó las cuerdas con dedos temblorosos, y el primer rasgueo llenó la habitación, una melodía melancólica que evocaba praderas lejanas y promesas rotas. Sofía se enderezó, el sonido perforando su armadura. Era la escena áncora que no esperaba, no un baile formal, sino esta intimidad cruda, confinados por la tormenta. Ethan tocó una balada simple, sus ojos cerrados, y las notas se entretejían con el golpeteo de la lluvia. «Escucha esto», murmuró él entre acordes. «Es Shenandoah, la canción de los ríos que mi padre cantaba cuando perdimos la granja en el oeste. Culpa. Eso es lo que llevo, Sofía. No luto por dinero, sino por el deber que me alejó de ti». La melodía se volvió un lamento, revelando capas. El joven Ethan, huérfano a los 18, forjando un imperio para honrar a un padre muerto, pero sacrificando el calor de un hogar. Te dejé sola con mis ambiciones, firmaste esos papeles por mí sin saber el peso, y ahora Thorne lo usa contra nosotros. Ella sintió un nudo en la garganta, la frialdad agrietándose como hielo bajo el sol.
Se acercó, sentándose en el taburete junto a él, su falda rozando su rodilla en un contacto accidental pero cargado. Yo también cargo culpas, Ethan. Lloré por ti, por las noches vacías, por convertirme en una sombra en tu imperio. Mi madre murió cuando era niña y juré no ser débil como ella, atada a un hombre ausente. Pero esta frialdad es mi deber ahora, protegerme. Sus palabras abrían heridas pasadas, el luto por su madre, consumida por la sociedad que la asfixiaba, la culpa de Sofía por firmar deudas que la ataban más. Ethan dejó el violín, su mano cubriéndola de ella, un gesto que humanizaba al magnate, revelándolo no como un titán de hierro, sino como un hombre marcado por pérdidas. «No más ausencias», susurró él, su pulgar trazando un círculo suave en su palma enguantada. «Prometo, no con palabras vacías, sino con acciones. Juntos enfrentaremos a Thorn. Tu fuerza es mi norte». Era una promesa tácita, un cambio en la temperatura emocional. No pasión ardiente, sino confianza forjada en la vulnerabilidad compartida. Sofía no retiró la mano. En cambio, la apretó, un silencio profundo que decía más que cualquier declaración. El fuego crepitaba, la tormenta rugía fuera, pero dentro un hilo de calidez se tejía, fortaleciendo su lazo sin consumirlo en llamas prematuras. De repente, un golpe en la puerta principal resonó a través de la casa, amortiguado por la lluvia. El mayordomo, empapado, entró en la biblioteca con una carta sellada, su librea goteando. «Señor, un mensajero de la oficina de Thorn». Insistió en entregarla ahora. Ethan tomó el sobre, rompiendo el sello con un gesto tenso. Sus ojos se endurecieron al leer. Una propuesta formal de alianza en los negocios del acero, con una amenaza velada de exponer las deudas si no respondían en 2 días. «El bastardo no espera», gruñó, arrugando el papel. Sofía lo miró, la calidez evaporándose como niebla. El gesto de Thorn, enviado en plena tormenta, era un recordatorio cruel. Su intimidad era frágil, y el antagonista se movía, espiando desde las sombras de Wall Street. La noche cayó con la lluvia amainando, pero el mensaje rebaixaba la marea emocional, dejando un vacío helado. Sofía se levantó, ajustando su chal, la confianza recién nacida amenazada. «¿Qué haremos, Ethan?» Él la miró, el violín olvidado en la mesa. «Lucharemos, pero esto cambia todo». Afuera, un relámpago iluminó la ciudad, y en la distancia, el silbato de un tren anunció que la tormenta mayor apenas comenzaba. ¿Cuánto duraría esa frágil cercanía antes de que Thorn la destrozara con una revelación peor? La mañana después de la tormenta, el sol pálido de noviembre se filtraba por las persianas de la biblioteca Vanderbilt, pero no disipaba las sombras que Thorn había lanzado sobre la casa. Sofía caminaba de un lado a otro, su vestido de lana gris ceñido por el corsé habitual, el chal de cachemira arrastrándose como un peso invisible. El violín de Ethan yacía olvidado en la mesa, un testigo mudo de la intimidad rota. Él estaba de pie junto a la ventana, el sobre arrugado en su puño, su rostro endurecido por una rabia que lo hacía parecer más un depredador que un esposo. «Esto no es una propuesta, Sofía. Es una declaración de guerra. Thorn quiere mis rutas al oeste y usará cualquier suciedad para conseguirlas». Ella se detuvo, el corazón latiéndole con fuerza contenida. La confianza de la noche anterior se sentía ahora como un sueño evaporado. «Entonces, responde, muéstrale que no nos doblega». Pero en su voz un hilo de duda. El mensaje de Thorn detallaba no solo la alianza forzada, sino una amenaza explícita. Si rechazaban, expondría las deudas en la próxima asamblea de la Bolsa de Nueva York, citando su firma como garantía. Sería un escándalo público, con su nombre salpicado en los titulares del Herald y el Tribune. No prisión,
No acusaciones criminales, pero un ostracismo social que los aislaría de la élite que Ethan había cultivado con tanto esfuerzo. Ethan arrugó el papel más, su mandíbula tensa. Lo haré, pero primero necesito verte segura. Quédate en casa hoy, no salgas. Su orden, dada con esa autoridad de magnate, la irritó. Sofía levantó la barbilla, su frialdad regresando como un escudo. No soy una prisionera, Ethan. Si Thorn ataca, lo enfrentamos juntos. Él se acercó, su mano rozando su brazo en un intento de consuelo. Pero ella se apartó. El equilibrio se rompía ya. La calidez de la tormenta convertida en un abismo emocional. Juntos, repitió él, pero sus ojos decían lo contrario. El deber lo llamaba a Wall Street, dejando grietas en su promesa. Al mediodía, el carruaje de Ethan traqueteó por la Quinta Avenida hacia el Union League Club, un bastión de columnas dóricas y humo de cigarros donde los titanes de la Gilded Age forjaban alianzas. Dentro, el salón principal bullía con levitas negras y conversaciones susurradas sobre acciones y bonos. Ethan entró, su bastón golpeando el mármol como un desafío. Inversionistas clave lo esperaban, banqueros de JP Morgan, socios en las líneas de carbón, todos ansiosos por la expansión al oeste. Señores, anunció él desde la cabecera de la mesa de caoba, hoy sellamos el futuro de Vanderbilt Rail, fondos asegurados, rutas directas a San Francisco. Aplausos educados resonaron, copas de brandy elevadas en brindis. Pero entonces la puerta se abrió con un crujido dramático. Alexander Thorn irrumpió, flanqueado por dos contadores de rostro pétreo, su ulster gris aún abotonado como armadura. La habitación se congeló, el humo de los puros colgando como niebla. «Un momento, Vanderbilt», dijo Thorn con voz suave, pero afilada como un contrato mal redactado. «Antes de celebrar, permítanme compartir una aclaración». Extendió un fajo de papeles, copias de los libros de deudas que había obtenido del contable traidor. Los números saltaban a la vista, préstamos europeos pendientes, garantías firmadas por Sofía Harrington Vanderbilt, un lazo que ataba no solo fortunas, sino reputaciones. Murmullos estallaron como truenos lejanos. «¡Mentiras!», rugió Ethan, poniéndose de pie, su silla volcándose con estrépito. «Esto es sabotaje. Thorn, tú y tus acerías codiciosas». Pero el daño se hundía profundo. Un banquero, el señor Lowell de la firma familiar, frunció el ceño. «Señor Vanderbilt, si esto es cierto, las garantías de su esposa complican las inversiones. No podemos arriesgar capital en un barco con filtraciones». Otro socio se levantó, ajustando su corbata. «Hemos oído rumores. Esto confirma. Precaución». El apoyo se evaporaba, tangible como el humo que se disipaba. Inversionistas clave se excusaban, retirando apretones de manos prometidos. Thorn sonrió, viperino. «No es personal, Ethan, solo negocios. Tu imperio se expande, pero sobre arena movediza. Considera mi oferta, fusión, o esto llega a los periódicos mañana». Ethan sintió el mundo inclinarse. Su proyecto, la línea al oeste que soñaba como legado, se desmoronaba en ese salón. No era solo dinero, era la alianza con esos hombres, el respeto ganado en salas como esta, ahora manchado por deudas ocultas. «Sal de aquí, Thorn», siseó, pero su voz temblaba. El antagonista inclinó la cabeza, saliendo con paso triunfal, dejando un silencio sepulcral. Ethan salió tambaleante, el bastón olvidado, cabalgando de regreso en un estado de furia ciega. El ataque frontal había herido su reputación pública, rompiendo el equilibrio que sostenía su matrimonio y su mundo. En la mansión, Sofía esperaba, paseando por el salón donde candelabros de gas parpadeaban sombras alargadas. Cuando Ethan entró, su rostro demacrado, ella supo. «Falló», murmuró él,
colapsando en un sofá de terciopelo. Thorn lo expuso todo. Perdí a los inversionistas. Tu firma. La usan contra mí. Sofía palideció. El sobre original saliendo de su escritorio como una confesión. Lo supe ayer, en el parque. Me lo mostró. La revelación rompió la confianza como un raíl partido. Ethan la miró, traicionado. «¿Y no me dijiste? ¿Me ocultaste esto?» Lágrimas de rabia brillaron en sus ojos, pero no de debilidad, sino de un dolor crudo. Pensé protegernos, elegir el momento. El argumento estalló, palabras afiladas cortando el aire. «Me dejaste vulnerable», gritó él. «Tu silencio nos separa ahora». Sofía retrocedió, el aislamiento golpeándola como un exilio emocional. Su caída de estatus era real. Sin el apoyo de Ethan, su lugar en la sociedad se tambaleaba, chismes ya filtrándose desde el club. «No volveré a afirmar nada por ti», susurró ella, la frialdad total regresando. «Esto es el fin de lo que éramos». Ethan se levantó agarrando su sombrero. «Necesito espacio. Iré a la oficina. Solo». Salió, la puerta cerrándose con un eco final. Sofía se hundió en el sofá, sola en la mansión vasta. El punto de no retorno había llegado. Su acción de ocultar el secreto imposibilitaba el regreso al mundo anterior. Thorn ascendía, su sabotaje público separándolos emocionalmente, un ultimato social colgando sobre ellos. Afuera, la ciudad bullía indiferente, pero en su corazón el abismo se abría. ¿Podría Ethan regresar antes de que el exilio los consumiera, o Thorn los arrastraría al fondo para siempre? La tarde se cerraba y con ella la promesa de una herida que sangraría por meses. Sofía se levantó al amanecer del día siguiente, el eco del portazo de Ethan aún resonando en su mente como un tren descarrilado. La mansión Vanderbilt, con sus techos altos y tapices pesados, parecía más un mausoleo que un hogar. Se vistió con un traje de día de sarga azul, el corsé ajustado recordándole las cadenas invisibles de su vida. Bajó al estudio, donde el fuego de la noche anterior ardía bajo, y abrió el escritorio de caoba. Allí, entre facturas y correspondencia, sacó el sobre de Thorn y el fajo de papeles del club. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de una determinación nacida del aislamiento. Ya no sería la esposa pasiva. El punto de no retorno la impulsaba a actuar. Ellis, su doncella, entró con una bandeja de té humeante. «Señora, ¿necesita algo?» El señor salió al alba sin desayuno. Sofía negó, su voz firme. «Solo privacidad, Ellis, y trae mi caja de cartas». Mientras la sirvienta salía, Sofía extendió los documentos sobre la mesa. No eran solo números, eran pruebas de una manipulación mayor. Entre las páginas, un recibo arrugado llamó su atención, una firma falsificada imitando la suya, en un préstamo de 1883. ¿Thorn había forjado eso? No, más profundo. Hojeó un diario viejo de Ethan escondido en un cajón, entradas garabateadas en tinta desvaída. 18 de mayo. Thorn me prestó en secreto para el puente del Hudson. Juró silencio, pero exige pago con mi esposa como garantía. Culpa me consume, no se lo diré. Las palabras la golpearon como un rayo. La verdad estructural emergía. Thorn no era un rival oportunista. Había orquestado deudas desde años, manipulando a Ethan con un complot de préstamos ocultos, usando su nombre como cebo para chantajear el imperio entero. Un pico de esperanza brotó en su pecho. No era solo traición de Ethan, era un deber torcido por la codicia de Thorn, que había explotado la vulnerabilidad de un magnate joven. Sofía sintió indignación bullir, no contra su esposo, sino contra ese villano que devoraba vidas por acero y poder. Tomó pluma y papel, su caligrafía elegante fluyendo con urgencia. Escribió una carta a Elias, su padre. «Padre,
Necesito tu testimonio. Recuerda el préstamo de Thorn en el 83. Tú lo viste firmar. Ven de inmediato. Luego, otra a un viejo contable de la firma familiar. Un mentor discreto que había auditado libros en Wall Street. Señor Wilkins, su honestidad es clave. Reúnase conmigo esta tarde. Hay fraudes que exponer. La mañana avanzó con visitas calculadas. Elías llegó primero. Su levita polvorienta del viaje desde Brooklyn, bigote canoso temblando de preocupación. «Hija, ¿qué es esto? Tu nota habla de complots». Sofía le mostró el diario y el recibo falsificado. «Mira, padre, Thorn manipuló todo. No solo deudas, forjó mi firma para atrapar a Ethan en su red». Elías palideció, hojeando las páginas. «Lo recuerdo. Estuve en esa reunión en el club privado. Thorn susurró promesas, pero exigió garantías personales. Testificaré, Sofía, por ti». Su apoyo era un valle de peligro inmediato. Thorn tenía oídos en todas partes, y un testimonio familiar podía volverse contra ellos en chismes. Con esa prueba en mano, el diario como retrato de la culpa de Ethan, el testimonio de Elías como voz creíble, Sofía tomó agencia pública. No esperó a Ethan, redactó una carta abierta, no para los periódicos aún, sino para la Asociación de Damas de la Sociedad Neoyorquina, un grupo de élite que influía en las invitaciones y reputaciones. «Queridas señoras», escribió, «en esta era de progreso, las mujeres firmamos no solo con pluma, sino con el peso de la verdad. He descubierto manipulaciones que amenazan no solo fortunas, sino la integridad de nuestras uniones. Propongo una iniciativa, una asamblea para auditar deudas ocultas en los negocios de nuestros esposos, protegiendo a las familias de villanos sin escrúpulos». Firmó con orgullo, sellándola con cera. La acción proactiva alteraría la percepción social, de esposa fría y cómplice, a líder compasiva que exponía injusticias. Ellis entregó la carta a un mensajero de confianza y Sofía sintió un avance. Salió al jardín trasero, donde rosales marchitos por el invierno simbolizaban su unión. Allí, Ethan regresó inesperado, su rostro demacrado por una noche en la oficina. «Sofía, volví. No puedo sin ti». Ella lo enfrentó, el diario en mano. «Lee esto. Thorn te tendió una trampa desde el principio. Tu frialdad no era mía. Era culpa por protegerme de sus garras». Él tomó el libro, ojos ensanchándose al reconocer sus palabras. «Dios, lo escribí en un momento de debilidad. Pensé ahorrarte el dolor». El reencuadre llegó. No era frialdad de ella, sino el deber de él lo que los había separado. Se acercaron, no en pasión, sino en confianza renovada. Sus manos se unieron sobre el diario, un roce contenido que tejía puentes. «Juntos, lo derribaremos», murmuró él, su voz ronca de alivio. «Tu fuerza me salva». Pero el valle de peligro acechó rápido. Un sobre llegó esa tarde de Thorn. «Su carta a las damas es audaz, señora Vanderbilt, pero tengo más pruebas. Un retrato de usted firmando, testigos comprados. Retírala, o la asamblea será su ruina. Mañana en la ópera nos veremos». La amenaza mayor evocaba indignación. Ese villano, manipulador de destinos, usaba mentiras para silenciarla. El público rugiría contra su codicia, pero el costo escalaba. Ethan apretó su mano. «No te detengas, yo testificaré también». El pico de esperanza creció, pero Thorn respondía con sombras más oscuras. La carta de Sofía circularía, alterando percepciones en salones y clubes. Al atardecer, una nota de la asociación llegó. «Su iniciativa es bienvenida. Reúnase con nosotras en la ópera de mañana para una asamblea decisiva». Sofía miró a Ethan la confianza sólida, pero el gancho colgaba. ¿Sobrevivirían al confronto público o Thorn los arrastraría al abismo antes del telón final? La noche caía y la ciudad susurraba promesas de batalla.
La ópera del Metropolitan House bullía esa noche de diciembre de 1885. Un torbellino de sedas crujientes y joyas que centelleaban bajo los candelabros de gas. El aire cargado de perfume y expectación envolvía el gran salón, donde la élite neoyorquina se reunía para Verdi, pero también para las verdaderas arias, los escándalos susurrados en palcos dorados. Sofía descendió del carruaje de los Vanderbilt, su vestido de terciopelo verde esmeralda con mangas abullonadas y un escote modesto adornado por un collar de perlas heredado realzando su porte regio. A su lado, Ethan, en frac negro con chaleco blanco y corbata de seda, le ofreció el brazo con una firmeza que ocultaba su tensión. La carta de la Asociación de Damas había llegado esa mañana, confirmando la asamblea improvisada durante el intermedio, un foro público donde su iniciativa se expondría ante ojos influyentes. Entraron al foyer, donde damas con abanicos de plumas y caballeros de levita intercambiaban reverencias. La señora Astor, en un palco principal, inclinó la cabeza hacia Sofía con curiosidad renovada. «Señora Vanderbilt, su carta ha generado revuelo. Esperamos su voz esta noche». Sofía asintió, su frialdad ahora un arma pulida, no un escudo roto. Ethan apretó su mano enguantada. «Juntos», murmuró, un compromiso tácito que los unía como raíles entrelazados. Pero en las sombras del pasillo lateral, Alexander Thorne acechaba, su figura alta envuelta en un smoking de brocado, ojos grises fijos en ellos como un halcón. Sabía del plan. Sus espías en los círculos sociales lo habían alertado. El telón se alzó con la obertura de Aida, violines llorando sobre el escenario egipcio, pero la verdadera trama se tejía en los palcos. Sofía y Ethan ocuparon el suyo, rodeados de aliados sutiles. Elías Harrington, su padre, en el asiento adyacente, con levita gris y expresión resuelta. El señor Wilkins, el contable, discreto en la fila trasera. Durante el primer acto, murmullos se filtraron. La esposa de Vanderbilt habla de deudas ocultas. Audacia o desesperación. Sofía mantuvo la compostura, su abanico agitándose con calma, mientras Ethan le susurraba actualizaciones de Wall Street. Los inversionistas dudan, pero tu carta los hace cuestionar a Thorne. El intermedio llegó como un trueno. La Asociación de Damas, un círculo de 20 mujeres influyentes lideradas por Astor, se reunió en un salón anexo reservado, con puertas dobles abiertas al foyer para testigos públicos. Sofía subió al estrado improvisado, un podio de caoba bajo apliques de gas que proyectaban sombras dramáticas. «Señoras, señores», comenzó, su voz clara cortando el zumbido, «en esta era dorada, el progreso se mide no solo en rieles y acero, sino en la verdad que sostiene nuestras uniones. He descubierto un complot, manipulaciones que atan a esposos y esposas en deudas falsificadas, orquestadas por ambiciones sin escrúpulos». Mostró el diario de Ethan, páginas abiertas como heridas expuestas, y el recibo con la firma falsificada. «Aquí, pruebas. Un préstamo de 1883, forjado para chantajear imperios familiares». Murmullos estallaron, abanicos deteniéndose. Elías se levantó como testigo clave. «Vi esa firma, señoras. Alexander Thorne la exigió en un club privado, usando la vulnerabilidad de mi yerno para su ganancia». Wilkins siguió, su voz monótona pero irrefutable. «Los libros muestran discrepancias, no deudas legítimas, sino un dossier de engaños». La multitud, banqueros, herederas, rivales, se inclinó hacia adelante, el aire espesándose. Sofía sintió el peso de sus miradas, pero su elección moral la definía. No venganza, sino justicia por las mujeres atadas a secretos ajenos. Entonces, el sabotaje final de Thorne irrumpió. Las puertas se abrieron de golpe y él avanzó con paso calculado,
flanqueado por una testigo comprada, una secretaria de rostro demacrado, vestida en un modesto traje de lana. «¡Basta de mentiras!», proclamó Thorne, su voz resonando como un eco en la ópera. Extendió un dossier de papeles amarillentos y una carta falsa, supuestamente firmada por Sofía en una reunión secreta. La señora Vanderbilt no es víctima, es cómplice. Esta carta prueba su alianza conmigo para derribar a su esposo, y esta testigo lo confirmará. La mujer, con ojos evasivos, balbuceó. «Sí, la vi firmar, susurrando planes contra Vanderbilt». El salón jadeó, miradas volviéndose acusadoras hacia Sofía. Astor frunció el ceño. Un banquero se levantó murmurando «¡Escándalo!». Ethan se puso en pie, rostro enrojecido. «¡Falsedades! Thorne, tu codicia te delata». Pero el veneno se extendía, la humillación pública amenazando con hundirlos. Sofía sintió el abismo abrirse, pero su contraataque fue inteligente, forjado en la agencia del día anterior. Señaló a la testigo con calma glacial. «Señora, ¿recuerda el parque hace semanas? Usted no estaba allí, era un mensajero de Thorne, y esta carta. Miren la tinta fresca, no de hace meses», llamó a Wilkins. «Compare las firmas». El contable se acercó, lupa en mano, y declamó: «Falsificación obvia. La tinta es de esta semana, y la caligrafía, torpe imitación». Elías intervino con una prueba final. Un retrato miniatura, escondido en su bolsillo, de Thorne firmando el préstamo original en el club, tomado por un artista presente esa noche fatídica. «Aquí está el verdadero complot, Thorne. Tú manipulando desde las sombras». La estrategia social se desplegó. No gritos, sino hechos que reencuadraron todo. La testigo palideció, confesando entre sollozos: «Me pagaron. Thorne me obligó». El salón estalló en indignación. «¡Impostor!», gritó un inversionista. Astor se levantó, su voz cortante. «Señor Thorne, su presencia mancha esta casa. Salga y lleve su vergüenza con usted». Thorne retrocedió, rostro cenizo, el dossier cayendo de sus manos como hojas muertas. La multitud aplaudió, no por la ópera, sino por la caída del villano. Sofía, de humillada a respetada, sintió el reencuadre. Damas acercándose con apretones de manos, banqueros asintiendo a Ethan. «Su coraje salva reputaciones, señora Vanderbilt», dijo Astor, sellando la victoria. El pico de euforia irrumpió, aplausos resonaron, copas elevadas en brindis improvisados, la comunidad validando su lucha con un rugido colectivo. Thorne salió escoltado, su imperio de acero ahora expuesto como hierro oxidado. En el palco, durante el acto final, el silencio post-tempestad envolvió a Sofía y Ethan. Sus manos se entrelazaron en la penumbra. Un compromiso íntimo tácito, no palabras, solo el calor de dedos unidos, prometiendo un futuro forjado en verdad. La aria de Aida culminó en triunfo, pero para ellos el verdadero telón caía en paz. Afuera, la nieve comenzaba a caer sobre la Quinta Avenida, lavando las sombras. ¿Qué legado nacería de esta noche? ¿O acecharía Thorne una última sombra desde el exilio? Si esta victoria te ha emocionado, suscríbete al canal para no perder ninguna otra historia emocionante del canal. La nieve caía en copos densos sobre la Quinta Avenida, envolviendo la ciudad en un manto blanco que parecía lavar las impurezas de la noche anterior. Sofía y Ethan regresaron a la mansión Vanderbilt en el carruaje, el silencio entre ellos cargado de una paz ganada con esfuerzo. El traqueteo de las ruedas sobre el pavimento helado era el único sonido, hasta que Ethan tomó su mano de nuevo, esta vez sin guantes, piel contra piel en la penumbra. «Lo logramos, Sofía, no por poder, sino por verdad». Ella lo miró, sus ojos suavizándose por primera vez en meses. «No solo lo logramos, lo reconstruimos». Al amanecer, la casa bullía con actividad discreta.
Elias Harrington llegó temprano, su levita gris salpicada de nieve, trayendo noticias de Wall Street. Hija, los periódicos ya lo saben. El Tribune titula El complot de Thorne expuesto. Una dama salva un imperio. Los inversionistas vuelven. Tu iniciativa los convence. Sofía, vestida en un traje de lana crema con mangas ajustadas y un chal de lana suave, asintió desde el salón. La transformación era evidente. Su voz, antes contenida, ahora resonaba con compasión y liderazgo. Padre, envía a Wilkins a la bolsa, que prepare los documentos para demandar a Thorne por falsificación. No cárcel, pero ruina legal. Embargo de sus acerías, pérdida de contratos federales. Ethan, de pie junto a la chimenea, removía las brasas con el atizador. Su rostro, marcado por noches de insomnio, mostraba una nueva humildad. Lo sancionaremos, pero sin veneno, que pague con exilio. Nueva York ya no lo acoge. La consecuencia concreta al villano se tejía rápido. Por la tarde, un emisario de la Asociación de Damas visitó la mansión de Thorne, una estructura de piedra fría en Madison Avenue. Caroline Astor, en persona, entregó la notificación. Sus manipulaciones manchan nuestra sociedad. Retírese a Europa o enfrentará boicots totales. Sus derechos en la bolsa se revocan, sus aliados lo abandonan. Thorne, solo en su estudio rodeado de libros de contabilidad vacíos, palideció. Sus socios, antes leales, se replegaron. Herederos europeos cancelaron fusiones. El magnate del acero, ahora un paria, empacó maletas esa misma noche. Su caída de prestigio un eco en los clubes que lo vetaban. Exiliado a Londres, donde rumores lo precedían, Thorne se desvanecía como humo de locomotoras olvidadas. En los días siguientes, los hilos familiares se ataban con precisión. Elías, recompensado con un puesto en la junta de Vanderbilt Rail como asesor de importaciones, vio su firma prosperar. «Gracias a ti, Sofía, mi legado se fortalece», le dijo en una cena íntima, su bigote canoso curvándose en una sonrisa genuina. Wilkins, el contable, recibió una pensión discreta y un rol en la auditoría de la compañía, reposicionando a los neutros. Banqueros como Lowell ahora aplaudían la transparencia, uniéndose a la nueva era de Ethan. La señora Astor envió una invitación personal. Su liderazgo inspira, señora Vanderbilt. Únase a nuestro círculo como patrona. El vínculo entre Sofía y Ethan se sellaba por libre elección, no por contratos fríos, sino como iguales forjados en fuego. Una mañana soleada de enero, caminaron por el jardín nevado de la mansión, donde rosales dormidos esperaban la primavera. Ethan sacó de su bolsillo un anillo simple de oro, sin gemas ni historia tóxica, forjado en una joyería discreta de la ciudad. No es promesa de imperio, Sofía. Es de nosotros, tu fuerza, mi lealtad. Ella extendió la mano, el metal cálido contra su piel. Acepto, Ethan, como iguales. No hubo beso apasionado aún, solo un abrazo contenido, sus frentes tocándose bajo el sol pálido, un ritual simbólico que renovaba su espacio compartido. La mansión, antes un mausoleo de ausencias, se transformaba. Habitaciones polvorientas se abrían, sirvientes sonreían al verlos juntos en el comedor, planeando no solo rutas, sino un futuro. El legado nacía de esa unión. Inspirada por la Asamblea de la Ópera, Sofía fundó la Biblioteca Harrington Vanderbilt, un refugio en el centro de Manhattan para mujeres de todas clases. Esposas de magnates y hijas de tenderos, con estanterías de libros sobre derechos y finanzas, iluminadas por lámparas de gas y abiertas al público 2 tardes por semana. Aquí, las mujeres aprenden a leer no solo novelas, sino contratos, declaró en la inauguración, su voz resonando en el salón principal, rodeada de damas y obreras. Ethan, a su lado, donó fondos para una escuela adjunta, enseñando oficios a viudas y huérfanas.
El progreso no es solo acero, es elevar a quienes lo construyen, dijo. Su liderazgo ahora teñido de compasión, no ambición ciega. La comunidad los aclamaba. El New York Times elogiaba el nuevo equilibrio de los Vanderbilt, riqueza con corazón. El nuevo status quo se asentaba en rutinas compartidas. Mañanas en el estudio, discutiendo no solo negocios, sino sueños. Viajes a las praderas del oeste, sin prisas de trenes. Sofía, con su frialdad derretida en calidez genuina, guiaba veladas sociales donde invitaba a reformadoras, reposicionando a coadjuvantes como la viuda Lang, ahora aliada en la biblioteca. Elías, viudo pero radiante, visitaba semanalmente contando anécdotas de su ascenso. Incluso Thorne, en una carta lejana desde París, admitía derrota. Su verdad me exilió, pero me enseñó. Un gancho suave colgaba. Un mensajero trajo noticias de una línea férrea al oeste, nombrada Ruta Sofía, prometiendo expansiones que unirían no solo costas, sino familias. Al atardecer de un día de febrero, en el balcón de la mansión, Sofía y Ethan contemplaron el horizonte. El Hudson serpenteando hacia el mar, la ciudad bullendo con carruajes y faroles encendidos. Él la rodeó con un brazo y ella se volvió, sus labios encontrándose en un beso por amor puro, no deber. El viento llevaba ecos de trenes lejanos, pero ahora eran promesas de futuro. El legado en acción. Abajo, niños de la escuela jugaban en el patio, riendo bajo la nieve derretida. Sofía sonrió contra su boca. No lloro más, Ethan. Solo miro adelante. Él rió suavemente. Su locura por su frialdad, convertida en devoción eterna. La Gilded Age brillaba, pero su luz era la de ellos, un equilibrio triunfante que perduraría. La nieve se disipaba, revelando brotes verdes. Un mundo renovado esperaba, con cartas de invitaciones y visitas de aliados. ¿Qué horizontes nuevos abrirían? ¿O acecharía un eco del pasado en forma de oportunidad inesperada? El sol se ponía, tiñendo el cielo de oro, y en ese instante todo era posible. 5 años habían pasado desde aquella noche en la ópera, y Nueva York de 1990 se erguía más alta, con rascacielos incipientes pinchando el cielo como ambiciones no domadas. La mansión Vanderbilt, ahora ampliada con un ala nueva de piedra clara, se asomaba a la Quinta Avenida como un guardián sereno del Hudson. Sofía, a sus 27 años, caminaba por el jardín primaveral, su vestido de muselina blanca con mangas abullonadas flotando al viento suave. El corsé sutil acentuando una figura maternal que había florecido en los últimos años. En su mano, la de una niña de 3 años, Emily, con rizos castaños heredados de su madre y ojos azules del padre. Detrás, un niño de 4, William, correteaba con un bastón de juguete, imitando los trenes que su padre construía. Ethan, de 35, observaba desde el porche, su levita gris, reemplazada por un traje de lana más relajado, las líneas de fatiga suavizadas por la paz ganada. Ya no era el magnate atormentado. Su imperio de ferrocarriles se extendía hasta las costas del Pacífico, pero ahora con alianzas éticas, auditorías públicas que él mismo impulsaba. Sofía, llamó con voz cálida, bajando los escalones. Ella se volvió, sonriendo de esa forma que derretía cualquier resto de hielo. Mira lo que trajeron los jardineros, rosales de Long Island, como los de nuestra luna de miel. Extendió un ramo, pétalos rosados temblando en sus dedos callosos. El amor había resistido, no como un incendio fugaz, sino como raíles firmes que soportan tormentas. Aquel beso en el balcón, 5 años atrás, había sellado no solo promesas, sino noches compartidas, risas en el comedor donde antes reinaba el silencio. Se casaron de nuevo en una ceremonia íntima en la Catedral de San Patricio, sin contratos fríos,
solo votos ante testigos leales. Emily nació un año después, en una habitación iluminada por lámparas de gas que ahora cedían paso a incipientes luces eléctricas en la ciudad, aunque la mansión conservaba su encanto victoriano. William llegó 2 años más tarde, un heredero que Ethan cargaba en hombros durante paseos por Central Park, contándole historias de locomotoras que unían no solo tierras, sino corazones. Los cambios sociales fluían como el Hudson en marea alta. La biblioteca Harrington Vanderbilt, ahora un edificio de 3 pisos en el corazón de Manhattan, bullía de vida. Mujeres de todas clases, damas con guantes de encaje, obreras con delantales, se reunían en sus salas de lectura, debatiendo no solo novelas de Dickens, sino tratados sobre derechos conyugales y finanzas. Sofía la dirigía con mano firme, su voz resonando en asambleas semanales. Hemos pasado de firmar a ciegas a leer con ojos abiertos, declaraba, inspirando a viudas como la antigua señora Lang, ahora patrona de la escuela adjunta. Esa escuela, ampliada con fondos de Ethan, enseñaba costura, contabilidad y hasta mecánica básica a hijas de inmigrantes, reposicionando a familias enteras en la vorágine de la Gilded Age menguante. Elias Harrington, a sus 60 años, presidía la junta de la biblioteca desde una silla de caoba en su propia casa de Brooklyn, su bigote canoso ahora blanco como nieve. Viudo, pero rodeado de nietos, visitaba semanalmente contando anécdotas de su ascenso. Hija, tu coraje me dio un legado más grande que cualquier tela importada, le decía, abrazando a Emily. Su firma prosperaba, aliada a Vanderbilt Rail en envíos de mercancías éticas, libres de deudas ocultas. Wilkins, el contable leal, se había retirado a una finca en el Hudson, pensionado generosamente, su testimonio clave inmortalizado en un retrato colgado en la biblioteca. Pero no todos habían escapado sin precio. Alexander Thorne pagó el más alto, un exilio que lo consumió como óxido en acero. Desde Londres, donde se refugió tras la ruina, sus cartas esporádicas llegaban amargas. Sus acerías se desmoronaron bajo embargos legales, contratos federales revocados, socios huyendo como ratas de un barco hundiéndose. En 1890, un rumor cruzó el Atlántico. Thorne, arruinado y solo en una pensión modesta, había muerto de un ataque al corazón, sus últimos años atormentados por visiones de óperas donde lo silbaban. Su codicia lo devoró, murmuraba Ethan en las cenas, un recordatorio sombrío. No venganza, sino justicia poética que validaba su victoria. La nostalgia teñía esos días como el atardecer sobre el río. Una tarde, Sofía y Ethan se sentaron en el balcón, niños jugando abajo con niñeras irlandesas. El viento llevaba ecos de silbatos de trenes, pero ahora eran de la Ruta Sofía, la línea que unía Nueva York a San Francisco, nombrada en honor a ella. «¿Recuerdas la tormenta en la biblioteca?», susurró él, su mano en la de ella. «Tu frialdad me volvió loco, pero me salvó». Ella rió suavemente, apoyando la cabeza en su hombro. «Y tu culpa nos unió. No lloro más, Ethan, solo vivo». Lágrimas de emoción brillaron en sus ojos, no de dolor, sino de gratitud por el tiempo que el amor había forjado. Abajo, Emily recogía flores. William gritaba de alegría. La familia, antes un imperio frágil, era ahora un hogar sólido. La ciudad bullía con tranvías eléctricos incipientes y mujeres marchando por sufragio, ecos de la semilla que Sofía plantó. Elías llegaba en su carruaje saludando con una inclinación. La euforia de la ópera perduraba en memorias compartidas. Cenas donde contaban la historia a invitados, risas ahogando sombras pasadas. Thorne era un fantasma, su precio, un capítulo cerrado. Al caer la noche, con faroles de gas encendidos, Ethan besó a Sofía bajo las estrellas,
Nuestro legado no es solo rieles o libros, es esto, nosotros, ellos. Ella asintió, el corazón pleno. 5 años después, el hielo se había derretido en ríos de vida. La Gilded Age se transformaba, pero su amor, eterno como el Hudson, fluía imparable. En la distancia, un tren silbaba, llevando promesas a horizontes nuevos. Y en ese eco todo era completo, un cierre nostálgico que latía con esperanza. Y así, en el tapiz dorado de la Gilded Age, Sofía y Ethan Vanderbilt tejieron un legado que trascendió los rieles y las deudas ocultas. Su historia, nacida de frialdad y culpa, floreció en un amor resiliente que desafió las sombras de la ambición. Imagina el poder de una mujer que transforma el hielo en fuego, no con venganza, sino con verdad. Sofía nos enseña que la fuerza no reside en lágrimas derramadas, sino en el coraje de enfrentar complots con ojos abiertos. Ethan, el magnate que se volvió loco por esa distancia, nos recuerda que el verdadero imperio se construye en la vulnerabilidad compartida, no en salas de humo y contratos fríos. En una era de opulencia falsa, donde la sociedad juzgaba con abanicos y murmullos, ellos demostraron que la justicia social nace de alianzas igualitarias, protegiendo no solo fortunas, sino almas. Esta narrativa nos deja lecciones eternas. La frialdad puede ser un escudo, pero la confianza lo derrite en puentes duraderos. Nunca subestimes el precio de los secretos. Exponerlos libera, aunque duela. Y en el torbellino de clases y rivalidades, el amor triunfa cuando se elige libremente, forjando legados como bibliotecas y escuelas que elevan a los olvidados. Sofía no lloró más porque encontró su voz, y Ethan enloqueció de admiración, no de posesión. Su victoria en la ópera 5 años atrás ecoa hoy en cada tren que une costas, en cada mujer que firma con conocimiento, en familias que ríen bajo faroles de gas. Si esta historia te ha conmovido hasta el alma, comparte en los comentarios qué momento te impactó más. La tormenta en la biblioteca, el clímax en la ópera o el epílogo con los niños jugando. Tu opinión alimenta más relatos como este, llenos de drama y redención en épocas pasadas. Para saber quién llegó hasta el final y ayudar a que este canal crezca con voces apasionadas, escribe la palabra hielo en los comentarios. Ese simple gesto divulga la magia de estas narrativas y une a amantes de la historia. No olvides activar la campanita para no perderte giros inesperados en futuras aventuras. Explora ahora otras historias similares que esperan en los cartoes del video. Relatos de magnates y damas en la era dorada, con intrigas que te mantendrán al borde del asiento. Cada una promete picos emocionales, victorias catárticas y finales que inspiran. Gracias por acompañar a Sofía y Ethan en este viaje. Su frialdad se convirtió en llama eterna y la tuya puede encender más luz en el mundo. Hasta la próxima narración, donde el pasado cobra vida de nuevo. Dice un gallego, hello, y le dice el gallego, gelar no hello, pero va un frío de carallo. Lo de los videojuegos, un aplauso. ¡Ole! Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenido. Wow, está bien, está bien. Está bien. El de Paula nos lo podemos guardar, perfecto, para el próximo otro. día, para el próximo día. Para el próximo día. No, que Pero mira, a Juja le ríen más las gracias que a mí en el chat, ¿eh? O sea, resulta que Es un chiste que podía haber contado Paula perfectamente. Si yo hubiera contado ese chiste, todo el mundo sería en plan de me voy del streaming, no sé qué, paso, me vuelvo a la cama, tal. Pero en tu caso, como claro, dice Juja, en tu tiene más caso gracia. sería un chaval de Ribadeo que se había ido allí de Erasmus a Brighton y entonces vino su colega, claro. Que había aparcado. Madre mía, habría había muchísimo lore. Claro, habría Muchísimo aparcado